El transporte público se libera de las mascarillas. Quienes se han subido esta mañana a un autobús, a un taxi o a un tren no han tenido que ponérsela. Han sido casi 3 años de obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y aunque hay todavía a quien le cuesta quitársela en estos lugares, la mayoría lo ha recibido con alivio. Hola, ¿qué tal? Aunque ya no sea obligatoria la mascarilla, el Consejo de Médicos de España recomienda que aún la sigamos usando en lugares con mucha gente para evitar posibles contagios. Enseguida le vamos a preguntar al investigador Juan José Badiola qué opina del fin de la mascarilla definitiva en el transporte público. Un día más estaremos en León para ver cómo transcurre el juicio por la muerte de 6 mineros. Esta mañana ha declarado el director general de la hullera vasco-leonesa. Su testimonio era muy esperado, sobre todo después de las declaraciones de los otros 3 responsables de la compañía ayer y que apuntaron a que él tenía el máximo control sobre la seguridad de la empresa. Ya les avanzamos que él ha dicho que fue un accidente que no se podía haber evitado. Turquía y Siria necesitan toda la ayuda internacional disponible para hacer frente a la devastación tras los terremotos. Desde aquí, desde Castilla y León, hay equipos como la Unidad Canina de Salvamento de Burgos que están dispuestos a colaborar. Están esperando recibir instrucciones cuanto antes. Hablaremos con la responsable de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León para que nos explique cómo se coordina esta posible ayuda. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar de reclamaciones que pueden resultarles muy interesantes. Si usted compró un coche entre 2006 y 2013, puede acudir a los tribunales para pedir una compensación por el pacto de precios que realizaron las automovilísticas en esos años. También hablaremos de ciertas cláusulas vinculadas a las hipotecas que también podemos denunciar ante los tribunales. Enseguida vamos a profundizar en todo ello. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar hablando del fin de las mascarillas también en el transporte público. Hablamos del fin de la obligatoriedad. Lógicamente, Eduardo, el que se la quiere poner puede seguir haciéndolo. Eso por supuesto, Pilar, pero con su entrada en vigor, con la publicación del BOE de esta mañana, entra en vigor hoy la eliminación de la mascarilla obligatoria en el transporte público. Acaba así una etapa que ha durado casi 3 años, desde mayo de 2020, y España deja de ser así ya el único país de Europa que aún obligaba a llevarla. Vamos a ver cómo está siendo esta primera mañana sin mascarilla obligatoria. No es, como decimos, obligatoria, pero la puede llevar quien quiera. Vamos a empezar por Valladolid. Ana Duarte, buenos días. ¿Qué imagen encontramos allí en los autobuses? Así es, Edu. Hoy es el primer día de ese fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Y aquí en Valladolid nos hemos encontrado personas de todo tipo, desde los que estaban ya deseando quitarse la mascarilla dentro del transporte público, ya sea en el autobús o en el taxi, porque no podían respirar o porque si en otros lugares había multitud de gente, en este no entendían por qué seguía siendo obligatoria. Pero también hay aquellos que siguen reticentes a quitársela y prefieren ser precavidos y seguir utilizándola. Incluso algún que otro despistado que no sabía que hoy tenía que quitársela, porque, Edu, este complemento que tengo aquí nos lleva acompañando desde hace 3 años y hoy deja de ser obligatorio en los transportes públicos, pero sí que seguirá siendo obligatorio para entrar en hospitales, en centros de salud o incluso en las residencias de mayores y en las farmacias. Pero no solo aquí, porque si ustedes tienen cita con su fisioterapeuta, su dentista o su psicólogo, también tendrán que llevar la mascarilla. Eso sí, los expertos nos recomiendan hacer un uso correcto de ella. Gracias, Ana. Te dejamos que cojas el autobús ya sin mascarilla si lo deseas. Nos estamos centrando en el transporte público, pero hay otros lugares, como adelantaba Ana Duarte, en los que desde hoy tampoco es obligatorio ponerse la mascarilla. Así que hemos echado un vistazo a lo que dice el Real Decreto que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Desde este miércoles deja de ser obligatoria, como decimos, en transportes públicos, en autobuses, trenes, metro, donde lo haya, avión o taxi. Tampoco nos la van a exigir ya en establecimientos como ópticas, centros de ortopedia o puntos
puntos de venta de audífonos, donde hasta ahora era obligatoria. Nos la quitaremos de aquí, pero todavía hay que llevarla en el ámbito sanitario. Centros de salud, hospitales, excepto los ingresados cuando estén en su habitación, farmacias y botiquines, residencias, pero solo trabajadores en contacto con los residentes y visitantes en las zonas comunes, y también clínicas médicas de cualquier especialidad. Por ejemplo, si vamos al psicólogo, al fisio o al dentista, ahí todavía es obligatorio llevar la mascarilla puesta. Muchos respiran con alivio después de la retirada de la mascarilla en esta primera parte, pero hay expertos que creen que no debería eliminarse todavía del transporte público. Es lo que defiende, por ejemplo, el investigador leonés Juan José Badiola, del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, creo que usted abogaba por mantener la mascarilla unos meses más, ¿no? Lo que dure el invierno, las posibilidades de infecciones, hasta Semana Santa más o menos. Sí, en mi opinión, creo que es una medida que, en mi juicio, es un poco prematura, aún entendiendo las razones que puede tener, la verdad, y respetando la opinión de las autoridades sanitarias, evidentemente, pero creo que hubiera sido más prudente esperar a tomar esta medida cuando las condiciones meteorológicas cambiaran, que eso suele ser el mes de abril, más o menos, ¿no? Entonces, quizás hubiera merecido la pena esperar ese momento. ¿Por qué? Porque en este periodo todavía estamos en una época fría, una época con humedad alta también, y esas son las condiciones propicias para que se produzcan la circulación favorable de los patógenos respiratorios. Virus, por ejemplo, pues el COVID, las gripes, los catarros y otros 10 virus que hay de tipo respiratorio. Y bueno, pues quizás hubiera sido mejor porque en determinadas circunstancias las condiciones de transporte lo favorecen. Pues imaginemos, por ejemplo, un metro a una determinada hora del día. Los autobuses también van sobrecargar de gente, los aviones en los que la gente va muy junto unos a otros, los trenes donde puede parecer algo parecido. Yo hubiera preferido que eso se hubiera producido en ese momento, pero en fin, oye, las autoridades se lo han dictado y así, ¿qué vamos a hacer? Y también hay otro dato, lanza un mensaje a la población que a mí me parece un poco peligroso, que es que la pandemia se ha acabado y la pandemia, desafortunadamente, todavía no ha acabado. Su defunción no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, tenemos que pensar que la pandemia sigue en vigor. Y a lo mejor ese es un mensaje que no es conveniente para la población. Pero sí que era quizá un poco paradójico, ¿no, señor Badiola, que en una gran tienda, en un concierto, no era obligatoria la mascarilla, y sí en un taxi, que igual hay 2 personas, o una farmacia, o incluso en una óptica, ¿no? Bueno, sí, es verdad que cuando cuando uno compara, pues se producen paradojas, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que eso explique el que haya que quitar esto necesariamente. Bueno, ustedes han dicho algo muy importante, que eso creo que hay que enfatizarlo, y es que en esa encuesta que han hecho hay gente que está a favor y otros que están en contra, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, a nadie se le quita el derecho de llevar mascarillas si considera que es conveniente o necesario. Y eso es lo que yo recomiendo, que de momento la gente lleve mascarilla en esas circunstancias de transporte público. Pero es cada uno, bueno, pues que haga lo que estime conveniente. Sí, precisamente ahí quería llegar, señor Badiola, como ya es obligatorio, o sea, la norma ya lo indica, no es obligatorio, pero el que quiera utilizarla la puede utilizar. ¿En qué casos es recomendable? Y otra pregunta muy rápida, ¿se eliminará alguna vez con carácter general de los centros sanitarios o habrá que esperar todavía bastante más para eso? Yo me temo que empiezo por la segunda, que en los centros sanitarios va a seguir ya para el futuro, porque además es conveniente que lo sea. Son sitios donde hay gente enferma, hay gente con estado inmunitario deprimido, en fin, y bueno, pues todos sabemos lo que es un hospital o un centro de salud. Y yo creo que eso no va a llegar mañana, hasta que no esta situación, imposiblemente incluso ya se lleve a cabo durante años, probablemente. Por lo demás, bueno, pues decirle que efectivamente yo creo que, es decir, la mascarilla ha sido un elemento fundamental. Yo creo que ha evitado muchísimos contagios. Hay que también decir algo claro. En muchos países del mundo el porcentaje de vacunación es muy bajo, que es otro de los sistemas de reducir los contagios. En esos lugares pueden generarse nuevas variantes. Imagínese que las variantes son más patógenas o más contagiosas.
bueno, pues eso siempre es un peligro. Claro, se me puede decir, bueno, pues ya se volverá otra vez a recuperar la mascarilla, pero es que eso la gente no lo entiende, que te las quita, que te la pongas, ¿no? Y después hay algo importante. ¿Conocemos el impacto del cambio de medida de China? ¿Toda la gente que ha sido de China están por aquí o no? ¿Conocemos el efecto de la nueva variante de Omicron, Kraken, que procede de Estados Unidos, que es la más contagiosa de todas? ¿Su impacto en España? No lo conocemos, porque claro, la razón es que parece que sí, que la circulación del virus está estabilizada. Pero es una estabilidad un poco, permíteseme la expresión, inestable. Bueno, en cualquier caso, parece razonable apelar a la prudencia, al sentido común. No es obligatorio, pero el que quiera se la puede seguir poniendo. Juan José Badiola, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, y en los juzgados de León hoy continúa el juicio por el accidente del pozo Emilio del Valle de la minera Hullera Vasco Leonesa. Ayer, uno por uno, los 3 directivos que declararon ante el juez fueron remitiéndose insistentemente a lo que fuese a decir hoy el director general de la compañía, así que su declaración hoy era más que esperada. Natalia García está siguiendo el juicio allí en León. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el director general? Ha sido una declaración muy esperada y hoy el director general ha asegurado que el accidente fue un fenómeno instantáneo, impredecible y que no se podía evitar. Además, también ha explicado cómo se actuó el día del accidente. Por la mañana hubo varios cortes intermitentes en la electricidad, lo que provocaron salidas de los mineros del Tajo porque dejó de funcionar el sistema de ventilación. Continúa la mañana con otras declaraciones, en este caso los directores facultativos máximos responsables de la seguridad en la Hullera Vasco Leonesa. Gracias, Natalia, por esa última hora desde León, donde continúa este juicio por ese accidente minero en el que perdieron la vida 6 trabajadores de esa empresa minera hace ya una década. Bueno, y la de hoy es otra mañana de intensa actividad parlamentaria. En las Cortes de Castilla y León continúa el primer pleno ordinario del año con varias proposiciones no de ley que centran el debate. Una del PSOE, que insta a la Junta a adoptar diferentes medidas sobre el aborto, otra del PP sobre la ley del solo sí es sí, o la de Vox para pedir a la Junta que inste al Gobierno a retirar la ley de bienestar animal para proteger al mundo rural. Estamos allí en directo en este pleno de las Cortes. Valladolid. Pero solo la de Valladolid tiene concierto con la Administración de la Junta para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública. Es decir, todas las mujeres de Castilla y León que quieran abortar sin coste alguno son derivadas a Valladolid, a veces incluso a otra comunidad autónoma. Es el caso de Soria, donde las mujeres se derivan a Madrid porque la Junta tiene un concierto con la clínica de la capital, con una clínica de la capital. En definitiva, si una mujer de León quiere abortar gratis, en León no puede. Castilla y León es la única comunidad de España que no financia la sedación para los abortos instrumentales. Para abortar antes de la semana 14, periodo en el que se incluye la mayoría de las interrupciones del embarazo, hay 2 principales métodos, el farmacológico y el instrumental. Este segundo se puede realizar con anestesia general, sedación suave, anestesia local o anestesia raquídea, la epidural. La inmensa mayoría de las mujeres, cuando abortan con el método instrumental, prefieren la sedación. Pues como decíamos, a esta hora de la mañana se debate esa proposición del Partido Socialista con medidas acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la ley del solo sí es sí también está protagonizando la sesión de control al Gobierno. La primera en intervenir en el Congreso de los Diputados ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Le ha preguntado a Pedro Sánchez si es responsable de los actos de su Gobierno. Él dice que da la cara, no como el PP, y los populares vuelven a ofrecer su apoyo a la reforma. La ministra de Justicia ha asegurado que asume lo que pueda pasar. Y aquí no dimite nadie. Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno? Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Que su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo. No se quede corto. Pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. El horror provocado es irreparable
y ustedes ni siquiera han pedido perdón. ¿Se imagina cuántas mujeres como la de Zamora tendrán que huir ante las amenazas de sus agresores? Evidentemente, yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Pues ya ven que mientras la ley del solo sí es sí centra el debate en el Congreso de los Diputados, el Senado tiene previsto aprobar hoy otras dos leyes de las consideradas estrellas del Ministerio de Igualdad, la ley trans y la reforma del aborto. En principio saldrán adelante con el veto de PP y Vox y ambas normas volverán después al Congreso para ser allí ratificadas. Y fuera de nuestras fronteras, un día más tenemos que fijarnos en la frontera entre Turquía y Siria. Allí los equipos de rescate continúan las tareas de búsqueda 2 días después de los terremotos. La cifra de fallecidos no deja de aumentar y se acerca ya a los 10.000 y los heridos superan los 45.000. Solo en Turquía se han venido abajo 6.000 edificios. Su presidente Recep Tayyip Erdogan ha declarado el estado de emergencia y ha visitado la zona. Sobre el terreno hay ya casi 80.000 personas trabajando en las labores de rescate de supervivientes. ¿Y qué hace falta para enfrentarse a una tarea así? ¿De qué pasta hay que estar hecho? Pues hemos hablado con un bombero palentino que estuvo en el terremoto de Haití en el año 2010. Tienes que tener una sangre fría bestial. Aquí no valen llantos ni valen estrés. Aquí tienes que trabajar y punto. No cabe voluntariado. Aquí tiene que ir gente muy profesional. Aquí hay que ir con perros que sean 100% operativos, porque una vida abajo después pasa una máquina y esa vida, adiós. Que hagan los descansos mínimos, la hidratación es muy importante, la suya y la de los perros, y que aguanten, porque esos 10 días ahora es de locos. Se estima que de esas 80.000 personas que trabajando ahora mismo en la búsqueda y rescate de supervivientes hay 1 millar que han llegado de otros países, como por ejemplo de España. De Castilla y León también parte ayuda hacia Turquía y es el Centro de Emergencias 112 el que coordina toda esa ayuda. Saludamos a su responsable, Irene Cortés. Buenos días. Buenos días. Bueno, en este asunto de Turquía no hay mucho tiempo para reaccionar y para llegar a tiempo, pero ¿cómo se están organizando? ¿El 112 pide colaboración a los grupos o son ellos los que tienen que pedir autorización a Protección Civil? Bueno, en realidad lo que funciona en estos casos es el mecanismo europeo de protección civil, a través del cual nos van solicitando estas ayudas. Lo que se envía ahora mismo en un primer momento son capacidades autónomas que sean precisamente capaces de de estar activas sin necesidad de depender de nadie, al menos durante 7 días. Esto lo coordina en un primer momento desde el Gobierno de España y por eso en este primer momento han enviado tanto a la UME como a la unidad ERICAM de la Comunidad de Madrid, porque son unidades de rescate completamente autónomas, capaces para funcionar durante 7 días sin necesidad de depender de nadie, y son unidades que han sido solicitadas. Ahora mismo es verdad que la necesidad de ayuda es muchísima, pero está todo el mundo volcado en este punto geográfico entre Siria y Turquía. Y están llegando todas aquellas unidades que son solicitadas. Aquellas que no son solicitadas y acuden por sus propios medios, lejos de ayudar, se convierten en un problema añadido, porque al no esperarles nadie y al ser la situación in situ tan sumamente compleja y complicada, hace que se conviertan en un riesgo lejos de poder ser útiles. Ahora mismo lo que nosotros estamos es a disposición de la Unidad Nacional de Protección Civil, que a su vez está a disposición del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Dispuestos todos nuestros bomberos, dispuestas nuestras unidades de rescate, pero a expensas de que sean solicitados. Hablamos de grupos de rescate de aquí de Castilla y León. Uno, por ejemplo, es la Unidad Canina de Salvamento, que tiene sede en Burgos, para que puedan ir ahí a actuar, porque creo que ya están más o menos preparados. Creo que el 112 tiene que solicitarlo al Gobierno. ¿Han trasladado al Ejecutivo esa petición? No, es al revés, es al revés. Si se precisa de ese tipo de ayuda que ofrece la unidad del GREIN, con el cual estuve hablando ayer y estas mismas palabras le trasladé, si se solicita por parte del mecanismo europeo, que es ahora mismo el encargado de gestionar todas estas ayudas, nosotros les tenemos que autorizar
para que puedan estar habilitados y poder salir del país, tener una serie de, pues de vacunas puestas, un seguro por si les ocurriese algo en el lugar de los hechos y una serie de permisos que hay que tramitar. Es decir, primero se solicita por parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el Estado nos lo trasladaría a nosotros y nosotros habilitaríamos al GREM para que pudiera acudir a esta catástrofe. Vale, o sea que la cuestión es que este mecanismo europeo no ha requerido todavía la ayuda de este grupo de rescate con sede en Burgos, la unidad canina. Ahora mismo no, solamente se han requerido las unidades de UME y de EICAM de la Comunidad de Madrid. Sí que es verdad que ayer hubo una reunión de coordinación a nivel de ayuda humanitaria que se va a coordinar y se va a poner en funcionamiento para esta zona, pero será ayuda humanitaria que será, bueno, pues, sobre todo agua y mantas, que es lo que más se necesita, pero se hace a través de la AECI, que es la Agencia Europea de Cooperación Internacional. Pero sí cabe la posibilidad de que esa ayuda sea requerida próximamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuanto más tiempo pase, se reduce la posibilidad de encontrar personas con vida, supervivientes. Son cruciales las 72 primeras horas y en ese tiempo nosotros como país hemos derivado tanto a la UME como al ERICAM, que son las unidades ahora mismo competentes en esta materia y es lo que nos han requerido. Hay que tener en cuenta que los accesos ahora mismo son muy complicados y que ya hay muchos organismos internacionales actuando en la zona. Es muy triste y muy lamentable, pero no todas las personas que estén atrapadas podrán ser salvadas con vida. Eso es casi lo más seguro. Ya ocurrió en la misma zona hace unos años y no todos, de hecho, el número de fallecidos fue lamentablemente muy alto. Pues estamos muy atentos de lo que va sucediendo allí en Turquía y también de esa ayuda que vamos enviando desde Castilla y León. Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, gracias un día más por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y hasta aquí lo que está dando de sí la actualidad esta mañana de miércoles. Ahora pasamos al análisis y ojo porque tenemos dos temas que interesan mucho a los consumidores de Castilla y León. Primero, las demandas que ya están ganando para recuperar lo que pagaron de más si compraron un coche entre 2006 y 2013 y también una cláusula abusiva si contrataron la hipoteca antes de 2019. Pilar. Sí, Eduardo, como bien dices, hoy vamos a hablar de los derechos de los consumidores, de nuestros derechos y de cómo podemos reclamarlos. Lo hacemos a raíz de varios asuntos. Uno, el que comentabas, el cártel de coches, ese acuerdo ilegal de la mayoría de fabricantes que pactaron precios de venta. Hay miles de afectados. Si usted compró un coche entre 2006 y 2013, atención porque esto le puede interesar. Y ojo también porque puede ser que su banco le obligara a suscribir un seguro de prima única vinculado a su hipoteca. Pues si es su caso, pues pueden denunciarlo. Hoy tratamos todas estas cuestiones con Rebeca de Miguel y con Luis Ángel Rodríguez Varga del despacho Áfaro Legal de Valladolid, abogados, y además ustedes conocerán también a Rebeca porque es la delegada de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios en Castilla y León. Rebeca, Luis Ángel, gracias por estar hoy con nosotros. Además, comentándonos estos asuntos que son tan prácticos que seguro que hay gente que nos está escuchando y que puede sentirse en algún momento que puede reclamar, claro, que no lo sabía y que seguramente pueda reclamar, ¿no? Porque le haya ocurrido. Rebeca. Así es. Son dos asuntos en los que estamos implicados la mayor parte de los consumidores y usuarios. Por un lado tenemos el cártel de coches, que como muy bien habéis explicado, todos aquellos usuarios que hayan adquirido un vehículo entre los años 2006 y 2013, es muy probable que estén afectados por el cártel de coches. Sí, me vas a permitir, Rebeca, porque le hemos pedido a nuestro compañero, a Eduardo, que nos ponga un poquito en situación, si te parece. Genial. Ponemos en contexto a la gente que nos está escuchando en su casa y te preguntamos. Fenomenal. Pues, Eduardo, danos más detalles de ese acuerdo que salió a la luz, creo que a raíz de las multas que impuso a las automovilísticas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sí, casi puede venir Rebeca aquí a contarlo, pero se lo cuento yo. Esto afecta, como estamos avanzando, a quienes compraron un coche hace más de 10 años, entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Ese es el periodo
periodo de tiempo en el que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, detectó intercambio de información confidencial entre una veintena de empresas de automoción. ¿Qué hacían con esa información? Bueno, pues ofrecían menos descuentos, ofertas menos agresivas para no perjudicarse unas empresas a otras. Al descubrir esto y después de varios registros en 2015, este organismo, la CNMC, multó con 171 millones de euros a 21 marcas, casi todas las que operan en nuestro país y que suponen más del 90% del mercado español, y también a 2 consultoras que se encargaban precisamente de facilitar esa información. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha ido ratificando una por una las multas a cada marca, y eso abrió la puerta a que los consumidores afectados reclamen lo que pagaron de más. Podrían recuperar, se estima, entre un 10 y un 15% de lo que les costó el coche, que puede ir de los 1.000 a los 9.000 euros, cuantías que la justicia ya está confirmando a algunos afectados de nuestra comunidad. Se estima que en total esto le pasó a unos 300.000 castellanos y leoneses. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de este asunto del cártel de coches. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista del consumidor, claro, esto es verdad que hemos estado escuchando hablar de ello, pero claro, es un escándalo. Si no llega a ser por esas multas de la Comisión Nacional de los Mercados, nos quedamos como estamos y aquí no ha pasado nada. Bueno, pero además no solo por las multas, sino porque en realidad los consumidores no se les transmiten estas informaciones si no trabajas en un despacho de abogados, como es nuestro caso, o si no estás metido en el mundillo, ¿no? Entonces nuestra labor es darle voz a estas problemáticas e informar a todos los usuarios de la necesidad que hay de reclamar una vez que ha habido una viabilidad plena, porque ha sido ratificada la multa por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo. Entonces, lo primero que tienen que saber todos los que han adquirido un vehículo entre las fechas acotadas por el periodo de cartelización es que los despachos de abogados ya estamos iniciando las reclamaciones, que es necesario que se pongan en contacto con los despachos de abogados. En Ézaro Legal lo primero que hacemos es pedirles el DNI por delante y por detrás. Si no tienen un documento que acredite la compra del vehículo, como pueda ser el contrato de financiación o la transferencia o la factura, lo que hacemos es pedirles, como te digo, el DNI y la matrícula. Y con estos documentos solicitamos el impuesto de matriculación para así poder acreditar ante el juez que este señor es dueño de este vehículo. A partir de ahí vamos a comenzar la reclamación. Como decíamos, ya tenemos sentencias. Tenemos sentencias en toda Castilla y León que van de un 5 a un 10% de la cantidad que nos costó el vehículo. Pero es que a esa cantidad la tenemos que añadir los intereses legales. Te voy a poner un ejemplo para que todos nuestros usuarios... O sea, ¿podemos reclamar entre el 5 y el 10%? Depende de cada instancia. Ahora mismo, por ejemplo, en Valladolid están dando el 7%, en el León creo que es el 5%, si no ha avanzado la jurisprudencia en otro sentido. Quiero decir que en cada plaza se están dando unos tantos por cientos, que es estimable que vaya avanzando la jurisprudencia en este sentido. Pero de momento tenemos sentencias que nos dan entre un 5 y un 10%. Y a mayores los intereses legales. Por ejemplo, si yo compré un vehículo que me costó 20.000 euros, por ejemplo en Valladolid nos darían 1.400 euros, el 7%, más los intereses legales desde la fecha de compra del vehículo, que dependiendo de si es el 2006 o el 2013, pueden ascender hasta otros 900.000 euros. O sea, que es una cuantía a reclamar muy interesante. O sea, que sí que compensa si hay alguien, por ejemplo, que está pensando, bueno, ya, pero es que estas cosas que se judicializan, luego al final es lo comido por lo servido. No, no es lo comido por lo servido porque, mira, este procedimiento lleva implícito la práctica de un informe pericial que es importantísimo, porque sin ese informe pericial estos procedimientos no salen adelante. Ese informe pericial cuesta dinero, pero los despachos de abogados ya nos estamos preocupando de negociar con un volumen grande de vehículos para que a nuestros clientes les salga mucho más barato el iniciar esta reclamación. Y además, por ejemplo, en Ézaro Legal solo cobramos cuando ya el cliente ha recuperado su dinero, es decir, que intentamos que no cause un perjuicio económico, un agravio al cliente en ningún momento. Rebeca, ¿y si en esos años de 2006
2006 a 2013 compramos un coche, pero por la razón que sea, nosotros ya nos hemos deshecho de ese coche porque lo hemos vendido. ¿Podemos reclamar? Sí, no pasa nada, porque lo que se reclama es el que compró el vehículo. A mí me da igual que luego hoy se lo haya yo vendido a mi vecino del tercero. Yo lo reclamo que fue quien lo compró. Vale, entonces, pueden reclamar quienes adquirieron esos coches nuevos, entiendo que de segunda mano no. Bueno, los kilómetros cero sí que les estamos empezando a... O sea, si yo también compré un coche de kilómetro cero, puedo reclamar. Correcto. Y si, por ejemplo, están bajo modalidades que existen del leasing, de renting, todo esto... Pues mira, en Zaragoza salió una sentencia de renting que desestimó las pretensiones de esa persona. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza ya nos ha dado una gran alegría a todos los usuarios que adquirieron el coche en la modalidad de renting, porque sí avala que se pueda recuperar el dinero a través de esta modalidad. ¿Cómo? Lógicamente, yo no voy a pedir el precio de adquisición del vehículo porque yo no he adquirido el vehículo. Yo lo que he hecho es un contrato de arrendamiento. A la cuota que yo pago al haber hecho el renting, se la despoja de otros conceptos que lleva esa cuota, que lo que hacen es enriquecer al arrendador, y eso es lo que a mí me van a devolver. Y si, vamos a ponernos en otro supuesto, Rebeca, por ejemplo, compramos el coche en esa época, pero hemos tenido un accidente y ya ese coche no lo tenemos. ¿También podemos reclamar? Sí. 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 Y te voy a adelantar otra pregunta que nos hacen muchísimo nuestros clientes, y es, pues mire, yo sé que mi padre compró el coche en esa época, pero mi padre ha fallecido. ¿Puedo reclamarlo? Sí. Usted lo que tiene que hacer, además de acreditarme documentalmente la relación entre la compra del vehículo y su persona, es en este caso acreditarme documentalmente que es usted el heredero de la persona que adquirió el vehículo y que actualmente está fallecida. Claro, eso, lo que pasa que eso, mucha gente a lo mejor le preocupa, ¿no? Toda esa documentación que hay que extraer. No. Madre mía, vaya lío, qué papeleo, esto yo ya... los abogados os encargáis un poco de orientar, de ayudar, de buscar. Absolutamente, no tiene ninguna complicación en realidad. Bueno, pues nos estaba diciendo Rebeca que ya hay sentencias. Me imagino que lo normal es que si ya ha habido sentencias a favor, se sigan pronunciando a favor los tribunales, ¿no? A ver, hay sentencias a favor siempre que se cumpla, que en una demanda se interponga con un vehículo que pertenece al periodo de cartelización y con un buen informe pericial, porque como te digo, el informe pericial es fundamental, porque el hecho ya está demostrado por esa multa de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y las ratificaciones en la Audiencia Nacional y las posteriores ratificaciones en el Supremo. El hecho está denunciado. Ahora, demostrado. Ahora tenemos que cuantificar la fracción de la devolución del sobrecoste. O sea que cabe esperar que el resto de tribunales, si todo está probado, pues que se pronuncien de la misma manera, en la misma dirección. La primera sentencia judicial que dio la razón a un afectado por el cártel de coches partió de una reclamación de un bufete de León. Vamos a saludar a Pablo Roberto, que es presidente ejecutivo de RBH Global. Pablo, muy buenas. Buenas tardes, buenos días. Gracias por atendernos. El asunto lo llevó su despacho de abogados, pero creo que se juzgó en un juzgado de Madrid. Sí, nosotros entendíamos que la competencia, y es donde hemos interpuesto todas las demandas, era competente Madrid, sobre todo porque es la sede principal de la mayor parte de las marcas, que no son los concesionarios a los que estamos reclamando, sino que son las marcas. Y como tienen el domicilio social, en la mayoría de ellos, en Madrid, pues nosotros interpusimos la demanda, automatizamos muchísimo las reclamaciones, porque la verdad es que tenemos miles de reclamaciones de toda España, principalmente de Castilla y León, pero bueno, de toda España, y hemos obtenido efectivamente la primera sentencia, que las están recurriendo y que, como muy bien decía la compañera, pues evidentemente los importes están siendo algo más bajos de lo inicialmente previsto, pero también es verdad que la prueba pericial es muy compleja y luego incluso la ratificación a los juzgados. Desgraciadamente ahora estamos viviendo una huelga en la justicia que está ralentizando aún más pues todos estos tipos de procedimientos, pero bueno, ya tenemos muchos casos ganados y yo creo que la tendencia va a ser esa, ¿no? Con una buena cuantificación del daño,
pues indemnizar, que recuperen lo que han pagado además nuestros clientes. Pablo, me imagino que le llegó a usted el caso de algún afectado y viendo un poco las multas, que había sentencias que hablaban de esas multas a favor de la Comisión Nacional de los Mercados, me imagino que se decidieron a llevarlo a los tribunales, ¿o cómo fue? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue un poco implementar los medios que hay hoy en día tecnológicos para que alguien, desde un sistema completamente online y muy transparente, por eso tuvimos la primera sentencia, pues automatizamos gran parte de la contratación y del proceso, ¿no? Para de una manera muy transparente, pues ser muy ágiles en la toma de datos, evitar que la gente tuviese que estar buscando la documentación, yendo, volviendo a consultar, bueno, porque al final son procedimientos que son complejos, que son contra muchas marcas, que son en muchas situaciones, que necesitamos también tener muy cerca al perito para hacer un buen informe, y lo primero que hicimos es eso, ¿no? Detectar una vez. Hemos tenido ya muchísimos casos en tema de derechos del consumidor en muchos puntos de España, y fuimos pioneros en algunos temas bancarios en su momento, porque lo que hacemos es estar muy cerca de ver cuáles son las resoluciones que hay en materia de derecho de la competencia, que es de derechos del consumidor, que yo creo que es la tendencia de Europa y que cada vez más se va a ir imponiendo en España, y que además son sentencias que vienen basadas por resoluciones finales de los tribunales europeos de aplicación en España, como pasó en los casos contra los bancos. Y bueno, pues una vez que observamos cómo se denunció por parte de uno de los implicados en el cártel de coches toda esta operativa, y dio la razón la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues aplicar esto a los juzgados y bueno, darle forma jurídica para empezar a recuperar este dinero que la gente, los consumidores, habían pagado además. Supongo que a raíz de aquello seguirán, ¿no?, teniendo bastantes reclamaciones de usuarios. Sí, muchísimas. La verdad es que, no sé, son decenas de miles las que tenemos interpuestas ahora mismo, y bueno, como el proceso lo tenemos pues muy automatizado y muy trabajado, pues nos está siendo sencillo, pero bueno, también es verdad que las marcas están poniendo palos en las ruedas, dilatando un poco los procedimientos. Buscando ellos que se vayan cansando los consumidores, pero yo creo que es momento de a cada uno reclamar lo que procede y no dejarse tampoco pensando en que, bueno, pues que las marcas evidentemente van a alargar los procedimientos, pero todo lo que alarguen al final va a ir en perjuicio de ellas mismas, porque van a tener que pagar unos intereses que en muchos casos yo creo que van a superar la parte de los intereses prácticamente lo que es la reclamación inicial. Pues Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Rebeca, claro, hablaba también, ¿no, Pablo, de la importancia de documentarlo todo bien para que prospere el caso. ¿Hasta qué plazo tenemos para hacer esta reclamación? Pues mira, el plazo de prescripción son 5 años desde la última ratificación, que cada marca la tiene en un día concreto cada ratificación por las sentencias del Tribunal Supremo, tiene cada marca un día concreto, y tenemos hasta el 2026. Pero nosotros estamos aconsejando a todos nuestros clientes que cuanto antes, porque este es un caso que ha afectado a miles de españoles, y se prevé que se vayan a colapsar los juzgados. Entonces, cuanto antes presentemos las demandas, antes vamos a recuperar el dinerito para nuestros clientes, que es lo que realmente ellos quieren. Más o menos, no sé, por la experiencia que tenéis, desde que se denuncia hasta que a lo mejor se consigue recibir el dinero, o por lo menos que te diga el juzgado, ya no recibir el dinero, sino que te diga el juzgado, sí, usted tiene razón, ¿cuánto puede pasar? Mira, esta es la típica pregunta, junto con la de ¿cómo va lo mío?, que nos hacen todos los clientes en los despachos de abogados. Sí. Nosotros no podemos contestar exactamente, porque depende de la carga procesal, de la carga de trabajo de cada juzgado en concreto. Claro. Pero ahora mismo en los juzgados de lo mercantil, que es donde estamos presentando estas demandas, nosotros, las que ya hemos metido, se están tramitando con relativa celeridad, y te puedo poner que desde que hemos interpuesto las primeras demandas hasta la celebración del juicio han pasado 5 o 6 meses, pero, como bien decía mi compañero, ahora mismo la huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha paralizado absolutamente todos los procedimientos judiciales. Bueno, pues esto nos hace reflexionar en que, claro, tenemos que reclamar y que, desde luego, no debemos dar nada por perdido. Pues vamos a esa otra segunda cuestión que también podemos reclamar en los tribunales, reclamación relacionada con los seguros de prima única vinculados a la hipoteca. Vamos a explicar primero esto qué es. Eduardo, cuéntanos.
Pues mucho ojo, porque dicen que puede ser el próximo frente judicial para los bancos en torno a los préstamos hipotecarios y afecta a los seguros de vida vinculados a esas hipotecas. ¿Qué les pasaba a esos seguros? Pues básicamente que el banco obligaba a contratarlo para conceder el préstamo, imponía a la aseguradora, había que pagar todo el seguro por adelantado en un pago único y como solía ser mucho dinero, el propio banco se encargaba de financiarlo, lo metía dentro de la hipoteca y así cobraba los mismos intereses. Esto hizo que muchos clientes estén pagando entre un 60 y un 300% más. Y cuando decimos muchos, se estima que esto afecta a entre el 50 y el 70% de las hipotecas contratadas antes de 2019. Ese año, la nueva ley hipotecaria acabó con esa práctica. Por ponerles un ejemplo con cifras así grandes y redondas, imaginen una hipoteca de 200.000 euros a 35 años. Si la prima de seguro era de 15.000 euros, se traspasaban 215.000 euros a la cuenta del cliente, acto seguido los 15.000 pasaban a la cuenta del seguro y financiar todo esto al 1,5% entonces le ponía la cuota mensual 45 euros todos los meses, unos 4.000 euros de sobrecoste en total. También hay jurisprudencia ya al respecto. Varios tribunales han fallado a favor del cliente. Uno, la Audiencia Provincial de León, que obligó al Banco Popular a devolver parte de la prima de más de 20.000 euros a un cliente, además de los intereses. Pues mi primera reflexión, Luis Ángel, es que qué abusos se han cometido en torno a la concesión de hipotecas. Ahora están saliendo, bueno, pues todo esto, pero claro, hemos ido un poco ahí, lo que nos decían los bancos, lo asumíamos y claro, ahora despachos como el suyo, pues ayudan a esos usuarios a reclamar lo que es suyo. Claro, porque lo primero de todo, cuando firmamos una hipoteca, nos hacen firmar un seguro de vida, pero claro, no en las condiciones en las que veíamos este caso, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que, a ver, cuando vamos a hacer una hipoteca a un banco, vamos a hacer una hipoteca, no vamos a hacer un seguro ni a comprar otro tipo de productos. Es tendencia habitual en los bancos venderte varios productos a la vez que quieres adquirir uno, venderte más. Entonces, vender más productos, ofrecerles no es ningún problema. Otra cuestión es obligarte a suscribirles. Y el problema de este tipo de seguros, todos los que tenemos seguros de vida estamos acostumbrados a pagar un seguro y pagar una prima todos los años. Pero claro, y si pasa en algún momento que esa compañía de seguros no nos ha atendido bien en otro seguro de la vivienda o en alguna otra circunstancia, decidimos cambiar a otra. Pero cuando hemos hecho un seguro a prima única por 35 años, ya no podemos cambiar de seguro, ya hemos pagado la prima de 35 años. Entonces, tenemos ese seguro sí o no. Y un producto que puede ser aconsejable o conveniente para alguien que va a hacer una hipoteca y no quiere dejarle, en caso de fallecimiento o una invalidez, problemas a sus herederos, puede ser algo conveniente, pero igual le puede interesar hacer un seguro y renovarle cada año, verificar qué precios tiene ese seguro cada año y no hacer uno a prima única. Además de que ese seguro incrementa los intereses que se pagan por una hipoteca. Claro. Es decir, pido más dinero de hipoteca para pagar la prima del seguro. Con lo cual, claro, al banco el negocio le salía redondo. ¿Estos seguros de prima única también tienen una fecha temporal? ¿Están acotados temporalmente como ocurre con el tema del cártel de coches o no? No, porque aquí estamos hablando de la nulidad de una cláusula. Hablamos de una nulidad radical y entonces, en principio, esa acción es imprescriptible. Otra cosa será la restitución que lleva aparejada la nulidad de esa cláusula, que tendrá una prescripción, pero el dies ad quo, es decir, el día desde el que empezamos a contar, será una vez que nos hayan decretado la nulidad de esa cláusula, ¿vale? O sea, que todas las personas que tengan un seguro vinculado a un préstamo hipotecario, porque ellos se acuerden, porque esa es otra, que hay en algunas escrituras hipotecarias, ¿verdad, Luis?, que nos hemos encontrado, que no viene la cláusula, este señor tuvo que pagar 20.000 euros como seguro de vida. Es que hemos tenido que pedirle al cliente que pida a la entidad bancaria la transferencia de ese dinero que él le obligaron a pagar de una sola vez. O sea, que puede pasar que haya gente que no sepa que tenía este tipo de seguro. Ha hecho ese seguro, sí. Y uno de los indicios es la diferencia entre el precio de la vivienda y el importe de la hipoteca.
Pues ahí se ve que puede haber sido destinada una cantidad a mayores para pagar esa prima de seguro única. Y bueno, quien sospeche o que sabe que tenía esta cláusula, ¿qué documentación tiene que presentar y cómo puede hacerlo? Necesitamos, en principio, aparte de la identificación, ver el contrato del préstamo, ver si eso ahí aparece, ver la escritura de adquisición de la vivienda y con eso, sí, con la documentación personal, si no tenemos nada, poder hacer una consulta a la Dirección General de Seguros para verificar si esa persona tiene un seguro, porque igual ni con esa documentación sabemos si ha ido destinada a eso. Y evidentemente también, llegado el momento, preguntar a al banco si se le ha hecho una prima. Porque en muchos casos, además, las compañías de seguros forman parte del grupo, del banco. O sea que... Sí. ¿Ibas a comentar? Sí, porque sabes que no puedo estar callada. Es que quería apuntillar efectivamente que la señora, los clientes sí suelen saber que pagaron, porque son importes muy grandes. Te estoy hablando de 5.000 a 20.000 euros. Y sí se acuerdan de que lo pagaron. Y otra cosa que es muy importante es que las entidades bancarias, como bien ha dicho Luis Ángel, pueden ofrecerte los seguros, pero un banco no es una aseguradora. El seguro que te ofrece la entidad bancaria, señor consumidor, siempre va a ser más caro que el de una aseguradora que se dedica a vender seguros y va a tener precios más competitivos. Porque al final es un intermediario, ¿no? Entonces, esto es muy claro, que les quede, que es lo que más me interesa a mí, a todos los consumidores y usuarios, que les quede claro que esta cláusula abusiva es distinta a la cláusula suelo y a la cláusula de gastos de hipoteca, que aunque ya lo hayan reclamado, ahora pueden utilizar su misma escritura hipotecaria, traérnoslas a los abogados, porque si tienen el pago de prima única, es otro procedimiento a mayores a reclamar. ¿Y ya hay sentencias sobre esto? Sí, hay varias, y además de audiencias provinciales. Hay algunas un poco antiguas del Tribunal Supremo relativa sobre todo a la infracción de la normativa de seguros. O sea que también hay esperanzas, ¿no?, de que estas sentencias pues lleguen a buen puerto. Pues Luis Ángel Rodríguez Varga y Rebeca de Miguel, abogados del despacho Ézaro Legal de Valladolid. Si alguien tiene alguna duda, pues que le puede consultar con ustedes o cualquier otro abogado que ellos acudan, pero que estas cuestiones se pueden reclamar y de hecho deben reclamar. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por estar en nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos y les vamos a comentar, bueno, pues una iniciativa muy curiosa allí en Ponferrada, pues que invita a sus ciudadanos a ser más limpios. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y les vamos a hablar de una iniciativa que nos hemos encontrado en Ponferrada que aconseja a sus ciudadanos a cuidar la ciudad, a ser más limpios, en definitiva. Eduardo, cuéntanos. Si hay algún ponferradino que esté viendo en este momento Está Pasando, seguro que ya se ha topado por las calles de la ciudad con una mofeta gigante, y si no, sepan que se la pueden encontrar de un momento a otro y que les convencerá de que sean un poco más limpios, de que dejen los residuos en su contenedor correspondiente y demás. Bueno, es una broma, mejor dicho, es una campaña del Ayuntamiento de Ponferrada que quiere promover pues esos buenos hábitos en la gestión de residuos por parte de los ciudadanos. Victoria, bueno, ahí la ven, es la mofeta que estos días se da ese paseo rutinario por la ciudad, tirando la basura mal, para concienciar a los ponferradinos y decirles que no se conviertan en eso, en una mofeta sucia, sino que actúen con diligencia y dejen los residuos pues donde tienen que dejarlos. Como decimos, es una campaña del Ayuntamiento de Ponferrada y la coordinadora es Victoria Álvarez, a quien saludamos en directo. Buenas tardes, Victoria. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está funcionando la campaña? ¿Esta mofeta es persuasiva? ¿Está convenciendo ya a los ponferradinos de que hagan las cosas bien? Bueno, yo creo que es un trabajo a medio y largo plazo. Todavía es un poco pronto. Estaba empezando a conocerse, lo hemos lanzado ayer a prensa. Hasta ahora las actuaciones que se han hecho en realidad eran un poco pues, para crear expectación en la ciudadanía. No se sabía muy bien. Ha aparecido en algunos actos deportivos, como del último partido de la Ponferradina.
en el que incluso pues, algunos de los asistentes creían que se trataba de la mascota de alguno de los equipos. Es decir, que todavía es pronto para decir, que estamos teniendo resultados, pero confío en que los tengamos. Bueno, acaba de empezar y hay que aclarar que no es la mascota de ningún equipo deportivo. No. Bueno, está convenciendo a la gente, creo que es una acción de guerrilla, ¿no? Que es como se llama un poco en el mundillo, es más persuasivo que un cartel o un anuncio, ¿no? ¿Cómo se les ocurre esta idea? Bueno, pues necesitábamos hacer algo diferente. Las campañas de comunicación y de concienciación se hacen y se van a continuar haciendo, por supuesto, todos los años. Tienen un carácter de continuidad, por eso es la característica que queremos darle. Y lo que pasa es que muchas veces los carteles, pues, aunque se van a hacer también con la mofeta y demás, con la campaña, los carteles a veces pues, pasan desapercibidos. Y este tipo de actuaciones, como decías, de guerrilla, claro, llaman poderosamente la atención del ciudadano. Se trata de darle un aire divertido, dentro de que efectivamente el tema es serio de sobra, ¿no? Sobradamente. Todos sabemos que uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo a nivel medioambiental es la gestión de residuos, de todo lo que generamos y que no podemos gestionar una vez generado. Entonces, a mí me gusta decirlo siempre, es fundamental. Lo principal es no generar residuos. Después ya nos preocupamos de cómo tratar y comportarnos con los que no podamos evitar generar. Vale, y que es de lo que se trata ahora con la mofeta. Un poco de concienciar a la gente de cómo tiene que hacer uso de los servicios públicos, que a veces nosotros mismos nos boicoteamos. Victoria, el año pasado hubo 34 sanciones, denuncias por dejar la basura fuera del contenedor ahí en Ponferrada, 25 por no recoger excrementos de los perros. ¿Es un problema en Ponferrada? ¿Va a haber también acciones educativas para los más pequeños para que cambien un poco esa tendencia? Es un problema en todas las ciudades, creo, que a nivel nacional o incluso, bueno, yo creo que en todo el mundo. Pero sí, claro, esta campaña va dirigida a todo tipo de públicos. Tiene una parte que va enfocada a la tercera edad, bueno, al público, a la población de mayor edad, con merchandising y cosas más cercanas. Después hay un target que es pues el público joven o adulto, que va con una campaña más en redes y después... Bueno, pues se ha cortado esa señal, pero ya tenemos la idea, gracias a Victoria, y saludos a esta mofeta. Y hoy vamos a irnos del programa en transporte público ya sin mascarilla, ya ha dejado de ser obligatoria en el autobús, en el tren, en el taxi también. Así que vamos a ver en Burgos, Luis Ángel Rozas, buenas tardes, cómo están allí los taxistas y los clientes, ¿la usan o no? En esta primera jornada, en la que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, en el sector del taxi estamos encontrándonos un poco de todo. Quienes la siguen utilizando, quienes van despistados y no se habían dado cuenta o no conocían que desde hoy ya no era obligatorio su utilización. Y también quienes no la utilizan, que son la mayoría. De hecho, nos comentan los profesionales del taxi que en las últimas semanas ya eran muchos los clientes que no utilizaban la mascarilla, sobre todo en los recorridos nocturnos. El sector, dicen, respiran bastante aliviados, ya no tienen que ejercer de policías persiguiendo, entre comillas, a los clientes para que utilicen la mascarilla. Pero algunos, tanto clientes como taxistas, nos dicen que por precaución van a seguir utilizándola durante una temporada. Bueno, pues nos liberamos de las mascarillas en el transporte público, pero ojo, porque todavía quedan muchos sitios, o sea que es mejor llevarla en el bolso, en el coche, donde sea. Que a nadie se le olvide cuando va a entrar a una farmacia que hace falta todavía. Eso es. Que no nos queda tiempo para más, pero que mañana estamos aquí puntuales, ya saben, a partir de las 12:30. Gracias y hasta mañana. Que disfruten del día. Hasta Adiós. mañana.